Sí. Probablemente tengan dudas, después la charlamos. La gran pregunta que nos venimos haciendo estos últimos años es esta. ¿Las personas que tienen trastorno bipolar pueden tener una buena calidad de vida? Sí. La respuesta es decididamente sí. Ahora, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer para tener una buena calidad de vida? ¿Sí? ¿Qué cosas deberíamos incluir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar para mejorar nuestra calidad de vida? ¿Y por qué es necesario mejorar la calidad de vida? Porque si uno no tiene una buena calidad de vida, uno está más vulnerable a situaciones de estrés que puedan descompensarlo. Entonces, es mucho más fácil que una persona que no se siente bien consigo misma, aunque haya salido de sus crisis, aunque no tenga síntomas residuales, esos síntomas chiquititos, a pesar de todo eso, si no se siente bien consigo misma, está vulnerable, tiene muchas más posibilidades de recaer que una persona que se siente bien consigo misma. Entonces así es como surge todo un gran movimiento que se llama el movimiento de recuperación personal, y este es el otro tipo de recuperación. Hablaba de la recuperación sindromática, de la recuperación sintomatológica, de la recuperación funcional, y ahora les agrego un nuevo tipo de recuperación, la recuperación personal. ¿Sí? Los ingleses hablan del personal recovery, que es todo un cambio de paradigma que surge a partir de los primeros trabajos que empezaron a aparecer en los años 90, pero a principios de este siglo empezó a tener muchísimo más fuerza el tema de la recuperación personal. El primero que empezó a hablar de esto es un señor que se llama Anthony. ¿Qué dice Anthony? ¿Qué es la recuperación personal? Al principio le van a aparecer solamente palabras, pero después yo me voy a ir metiendo más detenidamente y vamos a discutirlo. La recuperación personal primero es un proceso muy personal, muy individual, muy particular, que tiene que ver con transitar un camino, pues un camino de cambio de actitudes, de valores, de sentimientos, de metas, de habilidades o de roles en las personas que tienen un trastorno mental grave. Esto primero fue pensado en los trastornos mentales graves. Los dos grandes trastornos mentales graves en el mundo de la psiquiatría son el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Cuando Anthony empieza a hacer todos esos estudios, piensa en estas dos grandes problemáticas. Es un proceso que implica construir una vida satisfactoria, esperanzada y provechosa, aún con las limitaciones que nos puede llegar a poner la enfermedad. ¿Sí? La recuperación personal, dice Anthony, implica crear nuevos significados y nuevos propósitos en la vida. Y en los años 2000, hay toda una comisión de expertos, liderada por ese señor que está ahí, que hacen toda una serie de recomendaciones al gobierno de Estados Unidos para cambiar el paradigma de la recuperación e incluir en este nuevo paradigma de la recuperación en los tratamientos. Ahí hay esa comisión hace un reporte. ¿Y qué dice esta gente? Que la recuperación personal es un proceso de adaptación positiva a la enfermedad y a la discapacidad que esta enfermedad podría llegar a producir, vinculado centralmente con el darse cuenta de sí mismo y con un fuerte sentido de empoderamiento. Hay que empoderarse de la enfermedad y no dejar que la enfermedad se empodere de uno. ¿Y ellos qué dicen? ¿Cuáles son
los puntos centrales que hacen a una buena recuperación personal. Sentirse con capacidad para hacer frente a los síntomas. ¿Cómo puedo hacer para empoderarme de la enfermedad? Conociéndola, entendiendo cuáles son los síntomas que muchas veces me invaden, aprendiendo a ver qué puedo hacer con esos síntomas, empoderarme. Los psicofármacos, la psicoeducación, ahí lo voy a incluir, los grupos de ayuda mutua son las herramientas esenciales para poder empoderarse de la enfermedad. La segunda cuestión que plantean es que hay que desarrollar una identidad separada de la enfermedad. Una de las cosas que nos critican muchas veces y con mucha razón a la gente de FUBIPA tiene 27 años, fue creada hace mucho tiempo. Cuando se creó, se llamó Fundación de Bipolares, Fundación Bipolar de la República Argentina. ¿Sí? Hoy en día es un término antiguo, lo que pasa es cambiarlo por un lío. Pero en realidad, uno no es un bipolar, uno no está bueno que se llame yo soy un bipolar. Una parte de mi ser padece este trastorno. Hay otra parte de mi ser que es una parte sana. A esa parte sana tengo que conocerla, tengo que integrarla y tengo que hacer que sea la parte más poderosa, si ustedes quieren. En eso funciona muy bien la psicoterapia. Yo siempre comparo el trastorno bipolar con un globito que tenemos adentro metido por algún lado. Cuando ese globito se infla mucho y está muy grande, ocupa todo nuestro cerebro. Entonces todos nosotros estamos llenos de bipolaridad. Pero si nosotros logramos empoderarnos y hacer los tratamientos adecuados, el globito se va desinflando hasta que queda una cosa chiquitita, y entonces, nada, está en algún lugar metidito ahí, hay que tener cuidado para que no se infle, pero dejamos de ser todos nosotros bipolares, somos todos nosotros bipolares cuando estamos en crisis. Fuera de la crisis, no somos todos nosotros bipolares. Pero ¿quién somos cuando no tenemos síntomas? ¿O quién somos fuera de la crisis? ¿O cuál es nuestra identidad más allá del trastorno? El tema de la esperanza no es un tema menor. Puede sonar a palabra hueca o a palabra simple, pero las personas tienen que lograr un ámbito que les permita generar esperanza. ¿Esperanza de qué? De que cierto grado de recuperación es posible. De que uno puede recuperarse aunque ciertas cosas persistan. Probablemente ciertas cosas persistan, probablemente ciertas cosas, ciertos síntomas nos acompañen y estén ahí molestándonos. Y por ahí nos molesten mucho, y entonces vamos y le decimos al médico, pero escúcheme, no termino de ponerme del todo bien. Ok, bacán, no termina de ponerse del todo bien. Veremos qué podemos hacer. Pero igual, uno tiene que trabajar en forma personal por su bienestar y por su recuperación. En esta cosa de la esperanza, prácticamente ayudan todas las intervenciones. Pero quien más ayuda y quien más esperanza genera son los grupos de ayuda mutua. Encontrar un par recuperado que ha podido hacer todo un trabajo personal, que ha podido lograr tener una buena calidad de vida, eso genera mucha tranquilidad y esperanza. Sentir que se puede luchar contra el estigma y contra el autoestigma. El autoestigma, el autoestigmatizarse, el sentirse vulnerable, el sentirse enfermo, el sentirse pobrecito, el sentirse que uno es una persona diferente, el sentirse que hay una enfermedad con la que no se puede, eso nos hace muy vulnerables. Las personas que se autoestigmatizan tienen más probabilidad de recaer que aquellas personas que logran salir de la autoestigmatización. La estigmatización, lo que la sociedad nos pone a nosotros,
es un tema difícil de resolver. ¿Sí? Muy difícil. Pero la autoestigmatización es un trabajo personal de crecimiento que cada uno debe hacer, que no puede dejar de lado. Sentir, bueno, esto tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Y uno puede tener cierto grado de control sobre la propia vida. Sentir que no es la enfermedad la que controla la vida, sino que uno puede controlar la vida más allá de la enfermedad. Y además, sentir que uno tener motivación, armarse, construir una motivación para llevar adelante cambios. Los cambios que toda persona necesita tener para tener una vida digna y una vida placentera. Y por último, y esto puede sonar, yo sé que todas estas palabras, a lo mejor, todas estas frases a lo mejor pueden sonar, ¿cómo diría? Rimbombantes. Exageradas, rimbombantes, pero ahora van a encontrar cuál es el sentido. Uno tiene que llegar a sentirse bien con uno mismo. Las personas con trastorno bipolar o con el trastorno que sea, tienen que hacer un trabajo personal, un fuerte trabajo personal para lograr sentirse bien con uno mismo. Y acá es donde viene el tema del bienestar subjetivo. En los últimos años, y esto sí es bien nuevo, fíjense que un trabajo del año 2006 y del año 2011, dos grandes investigadores, Kahneman y Seligman, estudiaron el tema del bienestar subjetivo. No son libros de autoayuda estos, no son señores que se metieron a trabajar en autoayuda. Kahneman es un señor nacido en Israel, economista, que vive en Estados Unidos y que ganó un premio Nobel de Economía. Este señor que está acá. Y este señor habla, primero empezó a investigar sobre bienestar de los pueblos, y hay países que toman como variable de bienestar el bienestar de los pueblos. No sé si alguna vez han oído hablar, además de Producto Bruto Interno, también toman el tema del bienestar, lo toman a partir de los trabajos de Kahneman, pero también Kahneman y también Seligman empezaron a pensar, bueno, la psicología se metió un montón de veces durante muchos años con qué cosas nos hacen mal, cuáles son nuestros traumas, por dónde pasan nuestras problemáticas. La psicología pocas veces se puso a pensar, ¿y qué cosas nos hacen bien? Entonces, ya sabemos, sí, que nuestra infancia, el papá, mamá, los primeros 5 años, todas estas cuestiones. Pero además de todo eso, ¿qué cosas nos hacen bien? ¿Cuáles son las cosas que hacen que una persona pueda sentir mayor grado de bienestar que otra? Y a partir de ahí armaron toda una revolución que tiene que ver con, ok, sé que me hace mal, sé qué cosas me molestan, tengo que saber por qué camino ir, qué camino puedo transitar para tener cierto grado de bienestar. Cuando uno habla de bienestar subjetivo, porque el bienestar es una cosa muy subjetiva, yo me puedo sentir bien con ciertas cosas con las que ustedes no se sienten bien. Yendo al tema del trastorno bipolar, hay personas que aún con cierto grado de sintomatología se sienten muy bien. Y hay personas que sin sintomatología, como les decía antes, sin síntomas, igual no se sienten bien. ¿Sí? Así que el bienestar es una cosa absolutamente subjetiva, que no tiene nada que ver con el placer. La búsqueda del placer, a través de alguna cuestión que nos dé un poquitito de placer durante un rato. Por ejemplo, estos dos autores, Seligman sobre todo, hicieron una serie de investigaciones y llegaron a la conclusión, pero son conclusiones duras, son investigaciones duras,
que el placer y el bienestar no tienen nada que ver. Uno puede ir a buscar un montón de pequeños placeres en distintos lugares, eso no tiene absolutamente nada que ver con el bienestar. De todas maneras, sentirse mal con uno mismo. Tampoco tiene que ver con la felicidad, porque la felicidad es un estado transitorio. Algo me puso feliz un rato, y así como me puso feliz, la felicidad se va. Cuando hablo de bienestar subjetivo, estoy hablando de esto, de una búsqueda. Primero que es una búsqueda, ¿sí? No es algo que llega solito, ni que uno se ilumine. Es una búsqueda de un estado de satisfacción con la vida. ¿Qué tengo que hacer yo para transitar un camino que me permita sentirme satisfecho conmigo mismo y con mi vida? Esta es la última diapositiva. Entonces, este es el tema que yo quiero discutir con ustedes. Estos dos señores, después de un montón de estudios estadísticos, de estudios muy duros, de estudios muy fuertes, de estudios muy serios, llegaron a la conclusión que hay 4 variables que hacen que cualquier persona tenga o no tenga una enfermedad mental, ¿sí? Plantee que tiene, los ayuda a tener una mejor calidad de vida, un mayor grado de bienestar. Las personas que cultivan relaciones interpersonales, las personas que hacen vida social, dicen tener, y efectivamente parece que es así, mayor grado de bienestar que las personas que tienden a aislarse. Si una persona tiende a aislarse, en general no le va tan bien en la vida. Entonces, hacer todo un trabajo personal para mantener cierto grado de sociabilidad ayuda a sentirse mejor. Las personas que se plantean logros y realizaciones, las personas que se plantean objetivos y cumplen esos objetivos, dicen sentirse mejor que aquellas personas que no tienen ningún objetivo, que van por la vida. Acá hay una pequeña trampita. Plantearse objetivos significa plantearse objetivos pequeñitos y alcanzables. Si yo me planteo un objetivo muy grande, muy a largo plazo y muy inalcanzable, seguramente lo voy a frustrar. Pero si hago un trabajo conmigo lo suficientemente interesante como para decir, bueno, a ver, no voy a adelgazar 15 kilos en un mes, voy a bajar 1 kilo en un mes. ¿Sí? Lo logré. No voy a lograr llegar a ganar $1 millón. Voy a conseguir un trabajito que de acá a 6 meses voy a tratar de conseguir un trabajo que me permita ganar, estoy sin trabajo, 10.000 pesos por mes, 6.000 pesos por mes. Eso es plantearse logros. Logros y realizaciones. Alcanzables, pequeñitos. Y si yo me voy planteando de a poco pequeños logros, pequeños, alcanzables, la gente se siente mejor que aquellas personas que no se hacen este planteo. La otra variable es construir una vida con significado. Este es un tema complejo y este es un tema interesante. ¿Qué es construir una vida con significado? Seligman lo llama así. Pero básicamente se trata de pertenecer a una estructura un poco más grande que uno. Por ejemplo, las personas que pertenecen a una congregación religiosa, las personas que
militan en un partido político, las personas que están metidas en estructuras que van más allá de la propia realidad, pero que adentro de esas no es ser socio de un club. Okay, me interesa pertenecer a tal club, pero me meto en la administración de ese club, me meto en el consejo directivo de ese club y trabajo para ese club. ¿Sí? Profeso tal religión. Bueno, pero no es que creo en Dios. Voy a esa congregación, trabajo para la congregación, hago tareas para la congregación. Esas personas dicen tener mayor, y parece que es así, mayor grado de bienestar subjetivo que las personas que no pertenecen a ninguna estructura. Aquellas personas que están libres de estructuras de este tipo. Y por último, y este es un tema ríspido, practicar la solidaridad. Las personas que se plantean practicar la solidaridad, que se permiten o que hacen toda una tarea, todo un trabajo personal de plantearse, bueno, le voy a dar al otro un poquitito más de lo que yo recibo. Voy a ser solidario. Y si el otro hay algo que necesita, que yo creo que se lo puedo dar, más allá de lo que el otro me dé, voy a tratar de dárselo. Eso es practicar la solidaridad. Las personas que practican la solidaridad tienen un grado de bienestar subjetivo bastante más importante que las personas que no practican. ¿Por qué les decía que yo quería charlar con ustedes esta última diapositiva? Por varias cuestiones bastante complejas. Me fui. Estas cuatro cosas no son fáciles de llevar adelante, pero no se logra individualmente. Se logra trabajar estas cuatro variables, bueno, eso es una obviedad, pero las otras tres se logran solo y exclusivamente si uno las trabaja en equipo. Si uno se incorpora a un grupo en donde esas cuatro cosas se trabajan. Si uno se une a un grupo de gente y dice, che, a ver, yo estoy queriendo trabajar en mi vida estas cuestiones. Solito es muy difícil que uno lo haga. Esto es todo un desafío. ¿Por qué es un desafío? Y acá sí empecemos a charlar todo lo que ustedes quieran. Genéticamente, nosotros estamos programados para ser seres gregarios, para ser seres que vivimos en comunidad. Seres que vivimos en comunidad. Seres sociales. Los hombres primitivos, los hombres de la edad de piedra, eran grupos de personas, vivían en grupos, pero no en familias, en grupos, ¿sí? Y entre ellos solidariamente iban dividiendo tareas, iban consiguiendo la posibilidad de sobrevivir, de conseguir comida, de conseguir calor, porque se dividían las tareas, porque trabajaban solidariamente, porque trabajaban en grupo. Si intentaban hacer lo mismo individualmente, lo más probable es que se morían. Somos mamíferos que estamos genéticamente predispuestos a trabajar en grupo. Lo mismo que los monos, lo mismo que los chimpancés, lo mismo que los leones. A lo mejor la imagen es media fea, pero bueno, estamos genéticamente preparados para eso. Sin embargo, todos nosotros
estamos atravesados por la cultura de la época. Y cada época plantea algún tipo de cultura diferente. La cultura de esta época es una cultura que exalta el individualismo. No es una cuestión menor. La cultura de esta época plantea, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que me diferencia de los demás? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo hago para crecer en base a estas fortalezas y superarme? Esto no está nada mal, en parte, pero esto atenta contra la práctica de la solidaridad. Esta sociedad individualista no practica la solidaridad, porque básicamente nos educa a ser seres individuales y nos plantea que en la individualidad vamos a crecer mejor. Está bien esto de conocer las potencialidades, ver cómo crecer en base a las características personales, pero si dejamos de lado la solidaridad, la práctica de la solidaridad, estamos perdiendo un caudal de crecimiento muy importante. ¿Por qué digo que los grupos de ayuda mutua son enormemente importantes? Porque los grupos de ayuda mutua plantean exactamente estas cuatro cosas. Esto no lo plantea ningún tratamiento psicofarmacológico, ninguna psicoterapia. Los grupos de ayuda mutua cultivan las relaciones interpersonales. Deberían trabajar qué metas y qué objetivos la gente se va planteando. Si uno está en un grupo de ayuda mutua, está en una estructura que es más grande que uno, ¿sí? Entonces se sale de su propia casita interna y de sus propios objetivos chiquititos, internos y personales. Y además los grupos de ayuda mutua plantean básicamente trabajar la solidaridad. Ahora, trabajar todas estas cosas es todo un desafío. No siempre estamos preparados ni predispuestos a trabajar estas cuestiones. Y muchos de nuestros malestares tienen que ver con que hablemos de este problema, con que llevamos adelante los tratamientos que nos plantean, pero no hacemos un difícil camino personal, difícil y complejo, porque incluso va contra lo que la sociedad nos plantea, de crecer pensando en estas cosas. Ciertas investigaciones muestran que las personas que participan de grupos de ayuda mutua, vieron que había que yo les decía que el 44% de las personas con trastorno bipolar planteaban que tenían una baja calidad de vida? Bueno, ese número disminuye muchísimo en las personas que pertenecen a alguna asociación de usuarios. Las personas que van y participan activamente de asociaciones de usuarios tienen mejor calidad de vida, mejor bienestar subjetivo que las personas que no participan. No es sencillo. Insisto, discutámoslo, quiero discutir con ustedes este tema. No es sencillo, uno tiene a veces la idea simplificada que esta es una enfermedad bioquímica que se resuelve con medicación, o que haciendo alguna psicoterapia en donde uno ve algunas cuestiones relacionadas con cómo manejar los síntomas alcanza, y la verdad que no alcanza. La verdad que se necesita
Un fuerte trabajo personal que implica un cambio de paradigma. Bueno, los quiero escuchar a ustedes. Bueno, vamos a así de por ti. Abro este tema para que charlemos. Con Sí. el tema de cultivar relaciones interpersonales, Sí. existe, por lo menos en la experiencia que estamos viviendo nosotros, el problema del vínculo en sí. O sea, aceptar la actitud del otro y no tomarlo como una cosa personal, y ahí se rompe la relación. O sea, las relaciones duran poco tiempo, quedan desmanteladas y bueno, es todo un tema para poderlo manejar. Absolutamente, absolutamente. Esto es absolutamente cierto en muchas personas. De ahí la importancia de un trabajo personal que va más allá de empoderarse de la enfermedad, empoderarse de los síntomas, tomar la medicación. Estoy planteando que hay un trabajo, si ustedes quieren, es casi espiritual. Yo alguna vez he escuchado cosas con las que no estoy para nada de acuerdo, pero la bipolaridad como don, o la bipolaridad bendigo, la posibilidad de haber tenido trastorno bipolar. Tener trastorno bipolar, padecer trastorno bipolar, la verdad que no es bueno para nadie. No es ningún don, no es ninguna alegría, no le hace bien a nadie. No es cierto que las personas con trastorno bipolar sean más creativas que las que no tienen. Todo esto son chácharas. Y esta cuestión del don de la bipolaridad es, con todo respeto, una estupidez. Pero la bipolaridad a nosotros nos pone en un verdadero dilema. Tengo esta enfermedad, tengo que hacer un fuerte trabajo personal, un fuerte camino de crecimiento para lograr un grado de bienestar personal. No alcanza con no tener más crisis, tener pocos síntomas. No alcanza con eso. Eso se ve, eso está estudiado, eso se sabe. Hay todo un trabajo que va más allá de eso. Hay todo un trabajo que incluso plantea, bueno, ok, según el estado actual de la ciencia, la farmacología, hay ciertos síntomas que a lo mejor persisten. ¿Qué haces con todo eso? ¿Qué haces vos personalmente con todo eso para, a pesar de eso, estar conforme con vos mismo? Sentirte de todas maneras bien. Sí. Cuando el paciente, hay una característica en el carácter familiar que viene descendiendo a través de las personas, y que en el grupo familiar hay con gran temperamento o creativos o digamos cosas positivas y negativas. ¿Cómo se separan de la enfermedad? Porque si uno tiene una persona con mal carácter, mucho carácter o autoritaria, o tiene una persona muy creativa, pero ¿a dónde está la enfermedad y a dónde está la realidad de esa persona? ¿Alguien tiene una respuesta para esto? Yo tengo, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna respuesta. Cada caso es diferente. No sé. Bueno, primera cosa, hay por lo menos 20 formas de trastorno bipolar. Que sí. Entonces, ojo, veamos bien de qué estamos hablando. No todas las personas son iguales, no todos los trastornos bipolares son iguales. Cuando se habla de trastorno bipolar, yo estoy hablando adrede, muy genéricamente. De todas maneras, esta cuestión que hace al temperamento, esta cuestión que hace a la forma de ser de las personas, esto es el trabajo que yo estoy proponiendo. Esto es lo que están proponiendo las personas
metidas en este movimiento de recuperación personal. Esto es lo que estamos planteando últimamente en FUIPA. En FUIPA hoy estamos formando a los facilitadores dentro de un programa que se llama Peer to Peer. Nosotros hicimos un convenio con la Comunidad Económica Europea para formar a los facilitadores. No todos los hemos podido formar, pero la idea es formarlos en este paradigma. Hay un programa internacional que se llama Peer to Peer que trabaja este paradigma. ¿Quiénes hicieron el curso el año pasado de Peer to Peer? Okay. Bueno, poquitito. Tenemos que seguir formando gente. Pero la idea de la fundación es formar a la gente que trabaja en la fundación en este nuevo paradigma, porque si no uno se queda en el paradigma de contame qué te pasa, lloremos juntos, vení que te explico, y nos vamos a otro lado. Por supuesto que es un trabajo arduo, por supuesto que es un trabajo complejo, por supuesto que es un trabajo que implica revisar profundamente valores personales. Sin duda, sin duda. Y esto lo transforma en un trabajo realmente largo y realmente muy complejo. Se logra. No alcanza, insisto, todo esto lo estoy contando para decirles que no alcanza con la medicación, no alcanza con psicoterapia. Esto es lo que yo estoy diciendo. Hay algo que todavía, en lo que todavía estamos en falta. Bueno, hay una respuesta que viene de un grupo de gente que dice, ¿saben lo que está en falta? No esperemos más remedios, no va a haber, en los próximos 30 o 40 años, no va a haber remedios mucho mejores, bueno, no sé, en los próximos 10 años no va a haber remedios mucho mejores. Las psicoterapias tampoco han avanzado demasiado. No esperemos ninguna fórmula mágica. Hay ciertas cuestiones que vienen investigándose, que hacen a un trabajo interior para lograr grados de bienestar, que pasan por otro lugar, que pasan por estos lugares. No sé si lo estoy contestando totalmente, pero estoy intentando. Sí. Yo quería comentar algo a título personal. Sí. Yo vengo de la escuela de Lagomasino. Sí. Yo asistí en diciembre, vine a saludar a los muchachos, a mis compañeros, y asistí a un grupo de jóvenes. Y realmente no me gustó, discúlpenme, yo no sé cómo trabajan ustedes, por eso estoy hablando a título personal. Porque nosotros, en esa época, cuando veíamos que algo no funcionaba, y anoche salí, me emborraché, me drogué, nadie decía nada. Yo no soy de esa escuela. Yo me callé, por lógica, porque no tenía quién para venir a decirle, a ver, muchachín, eso está mal. Estás tomando alcohol, consumiendo droga y estás tomando medicación. No abrí la boca porque no soy quien, no pertenezco más a FUIPA, pero en la vieja escuela de FUIPA lo hacía, yo por lo menos. No sé cómo se manejan ahora. En esta también. Así que si escuchaste algo de ese tipo, está bueno que lo digas y que hables con el representante de la sede. Cada sede tiene un coordinador de sede. En esta también. La persona coordinada ni una palabra. ¿Qué más? Sí. ¿Qué significa estar cognitivamente bien o mal? ¿Qué significa mal? Hay un grupo de personas que, de acuerdo, en realidad esto tiene bastante que ver con la cantidad de crisis que ha tenido una persona.
cuando esas crisis han sido más o menos numerosas, las personas a veces se quedan con algún tipo de problemas cognitivos, problemas de atención, problemas de memoria, problemas de organización, les cuesta organizarse. Y muchas veces esto se malinterpreta como problemas psicológicos. Entonces, es adecuado y forma parte de cualquier buen tratamiento que toda persona que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar se haga una evaluación neurocognitiva. Y si esa evaluación neurocognitiva está marcando que la persona tiene un problema de atención o tiene un problema, fundamentalmente los tres grandes problemas son problemas de atención, problemas de memoria, que son cosas distintas a atención de memoria, o problemas de organización. Me cuesta organizarme con las cosas. Si vos me decís... Que se saca por medio de test esas cosas. No son me han hecho test. muchos test. Bueno, no sé cómo se llaman. Son test psicológicos. No son test psicológicos. Son test que... No son test. Ah. Son estudios neurocognitivos. Ahí está. No los hacen los psicólogos. No, sí. Los hacen gente muy especializada Especializada. y no tiene nada que ver con test psicológicos. Es una cosa totalmente distinta. Aparece ahí, después cómo se resuelve, con qué. Hay todo un trabajo de remediación neurocognitiva o rehabilitación neurocognitiva que ayuda, pero enormemente a mejorar estas cosas. ¿Qué especialista se ocupa? ¿Un neurólogo? ¿Cómo? ¿Qué especialista se ocupa? ¿Un neurólogo? No, se ocupan psicopedagogas especializadas en este tema o neuropsicólogas o psicólogas que sean especializados en estas cuestiones. Y además, la gente que hace rehabilitación neurocognitiva tiene que ser una persona que haga rehabilitación neurocognitiva en trastorno bipolar. Porque hay rehabilitaciones neurocognitivas para personas que tienen otro tipo de problemas. Sí. El trastorno bipolar no especificado, no sé bien. ¿Sí? Okay, hay varios tipos de trastornos. El El no trastorno bipolar no especificado. especificado, lo que el manual de diagnóstico plantea es que hay formas de disfunción del ánimo que no son demasiado típicas y que no cumplen los criterios clásicos, pero que un médico haciendo una buena clínica dice, bueno, está bien, no cumple los criterios clásicos, pero igual claramente forma parte de una disfunción anímica que uno no puede identificar como trastorno bipolar. A eso se llama trastorno bipolar no especificado. Sí. Sí, le quería preguntar, si uno logra esos objetivos o parte de esos objetivos, ¿se puede reducir la medicación o dejarla? A ver, esos objetivos no son objetivos que se logran. Esos objetivos son objetivos que uno va transitando y que transita a lo largo de mucho tiempo. En algunos momentos uno decae, en algunos momentos uno mejora. En realidad es un largo camino. La gente que transita ese camino muchas veces, no siempre, logra bajar un poquitito la medicación. Suspender la medicación es imposible. Es imposible pensar que una persona que tiene el diagnóstico y el diagnóstico es correcto pueda manejarse sin medicación. Porque entre las variables que hacen a esta enfermedad, una es la bioquímica. No es la única. No es la única. Pero hay un componente bioquímico. Y ese componente bioquímico, lo único que mejora, que soluciona el problema bioquímico, es la medicación. Es imposible, es absolutamente imposible sostener este problema si uno no toma regularmente la medicación. Las mayores índices de recaídas se dan en las personas que suspenden la medicación. Pero Sí. Sí, esto también va
para la depresión recurrente? Esto también va para la depresión recurrente. Exactamente. Hay los grandes trastornos del ánimo. Entre los grandes trastornos del ánimo, además del trastorno bipolar, está la depresión recurrente. Es decir, son personas que nunca hacen episodios de manía, que tienen depresión unipolar, y que regularmente caen en estados depresivos. Todo lo que vale para bienestar subjetivo, para recuperación sindromática, para recuperación sintomatológica, para recuperación funcional, todo lo que dije vale para depresión recurrente. En todo caso, lo que cambia es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es ligeramente no, es bastante diferente. Pero todo el tratamiento, el resto del tratamiento es igual. Por eso ahora en los grupos de ayuda mutua estamos trabajando con personas con trastorno bipolar y con personas con depresión recurrente. ¿Una persona con depresión puede tomar antidepresivos? Las personas con depresión recurrente. Sí. Si el diagnóstico que tiene es depresión recurrente, esas personas se benefician con el uso de antidepresivos. Las personas que tienen trastorno bipolar, en general, no es una norma, pero en general tienen que evitar los antidepresivos. Si ustedes vieron una de las primeras diapositivas, donde hacía la presentación de Akikal plantea que hay una forma de trastorno bipolar, que no recuerdo cómo la llaman, no sé cuánto, que es las personas que hacen switch maníacos por el uso de antidepresivos. La mayor parte de las personas con trastorno bipolar, no todos, siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones y estas excepciones hay que tomarlas. Todo lo que uno dice hay que tomarlo con pinzas. Pero la mayor parte de las personas que tienen trastorno bipolar no es conveniente que tomen antidepresivos porque los antidepresivos producen dos cosas. O hacen que la persona vire a la manía, ¿sí? O hacen que a lo largo del tiempo los ciclos sean más cortitos. ¿Y qué le dan en ese caso al depresivo? Las personas que tienen trastorno bipolar lo que deben tomar son sí, lo de siempre. Estabilizadores del ánimo. Hay estabilizadores del ánimo para la depresión y estabilizadores del ánimo para la manía. Y hay una forma de acá no hablé, que son los estados mixtos. Personas que al mismo momento de tener síntomas de manía también tienen síntomas de depresión. Esa es otra forma más de trastorno bipolar. Sí. No sé si, a mí me gusta, no sé si mi pregunta es un poco obvia, pero en el caso que cuando uno tiene un familiar o familiares con el trastorno bipolar, ¿hay algún anzuelo para transmitirle esta información? Porque básicamente, ¿cómo haces para que decirle, mira, me mostraron una diapositiva donde dicen que si vos haces todo esto y venís Miren, al les quiero grupo, contar algo, pero hay un pasito que es como... ¿Ustedes vieron esas primeras diapositivas donde yo decía qué favorece la recuperación? Entonces le hice una larga lista de cosas. Ahí olvidé decirles algo. Es imposible plantearse un tratamiento exitoso si uno no incluye a la familia. Si uno no incluye en el tratamiento a la familia. Las familias deben estar incluidas dentro del tratamiento. Y alguna vez en alguna de las mesas que nosotros armamos todos los años en el Congreso de la Asociación de Psiquiatras, uno de los psiquiatras más prestigiosos y renombrados y una de las personas que yo más admiro, se paró frente al público y pidió disculpas a todos por los años que hemos actuado los psiquiatras y los terapeutas haciendo mala praxis, excluyendo a las familias de los tratamientos. Durante muchos años la práctica era excluir a las familias de los tratamientos porque las familias eran las culpables. Y esto fue una mala praxis médica.
Hoy sabemos que las familias deben incluirse en los tratamientos. Pero además, muchas veces los tratamientos empiezan por largas intervenciones con la familia. Son las familias a veces las que empiezan algún tipo de asesoramiento, no necesariamente tratamiento, pero sí asesoramiento. Van a los grupos de ayuda mutua, hacen talleres de psicoeducación y eso de a poquito va ayudando a que la familia misma induzca de alguna manera a la persona que se resiste a hacer un tratamiento a que en definitiva lo haga. Así que es una cuestión de paciencia. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vos decime. Y tenemos todavía 5 minutos más. 5 minutitos. Caballero. Yo quería partir del cultivar relaciones interpersonales en la vida familiar. Pensaba en un tipo de terapia vincular que puede favorecer, si se puede, el tipo de vínculo entre padres, hermanos, hijos, convivientes. La variedad de personas o de personalidades que ha mencionado que pueden tener nuestros pacientes bipolares, que son nuestros hijos, son nuestros amigos, nuestros padres, hace muy difícil el funcionamiento dentro de un ámbito que es el ámbito de la casa y el ámbito de la vida, con formaciones distintas, con exigencias distintas, con expectativas distintas con relación al hijo, en el caso particular mío, a la hija. Y esto es generador de conflictos. ¿Cómo cultivo la relación interpersonal? Lo dijo claramente, es un largo camino de aprendizaje, yo diría, mutuo, recíproco, interpersonal, lleno de frustraciones. ¿Cómo podemos tener un poco de posibilidades de éxito antes de partir? ¿No? Permítame decirles algo. Yo estoy hablando de muchas generalidades. Cada persona es distinta, cada tratamiento es distinto. Por ejemplo, cuando se habla de psicoeducación no es, y ahora le contesto, pero no quiero olvidarme. Muchas personas piensan que psicoeducarse es informarse, leer y saber. La verdad que la psicoeducación es una intervención enormemente compleja, que tiene que ver con hacer un entrenamiento. Y además hay que ver cuándo se hace ese entrenamiento. ¿En qué momento se hace ese entrenamiento? Se confunde psicoeducación con tener información. O con decirle, no sé si alguna vez alguno de ustedes vio la película Mr. Jones. Sí. Mr. Jones tiene una parte muy dramática. En el momento en que la persona, Mr. Jones, está maníaco y agarrado, atado, un lío, viene un médico bruto y le dice, no haga problema, lo que usted tiene es una enfermedad bioquímica que se llama trastorno bipolar. Eso no es hacer psicoeducación, eso es una estupidez. Entonces, los pacientes tienen que hacer psicoeducación en el momento adecuado y con personas expertas. Los familiares también tienen que hacer psicoeducación, tienen que hacer un entrenamiento adecuado para poder entender cómo es la problemática del familiar paciente y poder mejorar el vínculo. No siempre se puede hacer una psicoterapia vincular exitosa. Cuando yo hablo que las familias tienen que intervenir, no me refiero a hacer terapias vinculares. A veces las terapias vinculares no llegan a ser exitosas, por el contrario, pueden llegar a ser desastrosas. Que la familia tenga que intervenir significa que la familia tiene que formar parte del setting terapéutico. A lo mejor haciendo psicoeducación, a lo mejor viendo al terapeuta o al psiquiatra en otro momento, no necesariamente con el paciente.
paciente, o a veces sí, o a veces no. Esto es una construcción que el equipo terapéutico, porque debería ser un equipo terapéutico, va construyendo de acuerdo a cada caso. Pero sí considero, esto sí se lo planteo bien firmemente, que todas las familias deberían hacer un taller de psicoeducación. Y los pacientes, cuando están en el momento adecuado, esto lo determina el médico, también es bueno que hagan un taller de psicoeducación. Vos has hecho talleres de psicoeducación. ¿Te sirvió? Se aprende mucho en el taller de psicoeducación. ¿Qué es diferente? Ah, sí, dale. Y esto es un camino largo, que no es fácil, pero que en la otra punta hay una vida mejor. Van a ir aprendiendo. Ustedes no hace mucho que la hija de ustedes está diagnosticada, ¿no? 17 años. Ah. ¿Sí sabe mucho? Te sonó. Taller de psicoeducación, lo que se hace en un taller de psicoeducación es muy distinto a lo que se hace en un grupo de ayuda mutua. Son dos cosas diferentes. Bueno, la última pregunta, dale. ¿La enfermedad la traemos ya de nacimiento o se manifiesta después cuando uno se va desarrollando? Parece ser, no son diferentes teorías, es una única teoría, lo que pasa es que está siempre en etapa de investigación. La medicina está siempre en etapa de investigación. Lo que pensábamos hace 5 años no necesariamente es lo mismo que pensamos ahora, porque va evolucionando, no va investigando. Parece ser que la bipolaridad tiene un componente genético. Sin embargo, en el 50% de los pacientes uno no encuentra que haya una línea genética de personas que han padecido el trastorno bipolar. Y incluso investigaciones muy serias han hecho búsquedas bastante importantes en familias que no han encontrado. Pero es evidente de todas maneras que hay un componente genético, ¿sí? Y que las personas que tienen trastorno bipolar nacen con la potencialidad. Nacer con la potencialidad significa que tengo una genética que me predispone para. Eso no significa que la enfermedad vaya a aparecer. Significa que si se dan cierto tipo de situaciones particulares, a lo mejor la enfermedad aparece. Detonantes. O aparece muy tarde. O aparece tarde, pero tengo que tener la predisposición. ¿Sí? Los químicos que supuestamente nos brindan la medicación, que no tenemos, sí. ¿No lo traemos o se van? ¿Cómo es? A los químicos de la cabeza para que haga esa... Las alteraciones bioquímicas, los medicamentos tienden a mejorar, y entonces esas alteraciones bioquímicas, que son enormemente complejas de explicar, se regularizan tomando medicación. La verdad es que con la voluntad uno no cambia la bioquímica que uno tiene. Por más que uno haga fuerza, intente, no se puede. Es como cuando uno tiene, qué sé yo, hipertensión, ¿no? Si haces yoga o meditación, qué sé yo, bajás un poquito, pero no vas a curar la hipertensión. O tenés diabetes. Podés hacer dieta, pero si tenés esa alteración... La medicación ayuda a las reacciones y no que nos da un químico que nos falta, ¿no? No hay ningún químico que te falta. Eso de que falta un químico no es cierto. Alguna vez alguien ha dicho, porque a la gente le falta líquido. No, más no le falta nada. Ciertos neurotransmisores, ¿Tiene que ver la serotonina, algo así, no? entre otras cosas. Sí. Pero no, por favor, no se metan con ese tema porque se marean. Y a veces tengo miedo de darles tanta información que los confunda. Yo tengo una consulta o un pedido. Generalmente cuando escucho un médico, una persona que no tiene bipolaridad,
dicen que por qué uno se siente bipolar, que no quiere decir que tiene un trastorno. Y a mí me da muchísima bronca, y creo que nunca nadie me ha cambiado el pensamiento, porque yo soy alta, soy flaca, y soy bipolar. El bipolar me lleva mucho más cosas, buenas, malas, creo que buena ninguna, pero digo. Llegaste tarde. ¿Cómo? No creo en todo eso. ¿Qué? Uno no se va a sentir bipolar. Sos bipolar, no vas a decir, tengo trastorno bipolar. Jamás. Una partecita tuya la tiene. Ahí te estás, ahí te estás estigmatizando. Bueno, no estás estigmatizando. Yo me sacan sangre y dicen, ¿tomas alguna cosita? Soy bipolar. A ver, toda la mañana tomo una medicación. Y con esto cierro. ¿Les puedo decir una cosa acá entre ustedes y yo? No es personal, perdón, es como global a todos los Les cuento una cosa entre ustedes y yo, que quede entre nosotros. Hay personas que pueden no estar de acuerdo, pero yo estoy absolutamente convencido de esto. Si uno padece trastorno bipolar, no es bueno que lo vaya diciendo por ahí. Ah, sí, no lo voy diciendo por ahí. Pero ahí hay un montón de situaciones. Está bueno que 2 o 3 personas íntimas lo sepan y nada más. Porque la gente en general no entiende. Todas las campañas que se han hecho en el mundo para lograr que la gente entienda o estigmatice menos, no han sido satisfactorias. Alemania es uno de los países que más ha desarrollado el tema de las campañas anti-estigmatización. ¿Cómo le fue? Entonces, es un secretito que tiene uno. Está bueno que se lo cuente a los más íntimos, pero nada más, porque si no, no te entiendo. No. Bueno, pero no se lo cuenta a nadie porque a lo mejor alguien piensa distinto que yo. Bueno, gracias a todos. Y los esperamos el próximo lunes a las reuniones habituales. Gracias por la colaboración también, muy amable. Gracias. Ah, ¿qué haces? Ahí está. Saluda ahí. Ahora que me tiembla un poco. Estoy bastante... Por eso pregunté, pregunté lo de la... Yo más vale voy para la